Bienvenidos una vez más, estimados alumnos, a este curso de cita, donde estamos hablando acerca de las epístolas paulinas. Es un gusto volver a verles, es un gusto volver a saludarles y vamos a continuar platicando un poco acerca de estas cartas que el apóstol Pablo dirigió a iglesias con la finalidad de instruirlas, de animarlas, de alentarlas a seguir adelante. Así que en esta clase, en este estudio del día de hoy, vamos a estar viendo acerca de esta segunda carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Corinto. Así que estamos listos para iniciar nuestro estudio, pero antes yo les pido por favor que vayamos a tener esta oración para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, abra nuestros corazones y podamos entender con claridad lo que la palabra de Dios nos va a estar enseñando a través de esta segunda carta a los Corintios. Así que les pido por favor que cerremos nuestros ojos y oremos en este día. Padre amado, te damos muchas gracias por todo lo que nos permites hacer. Gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti. Gracias por darnos la oportunidad también, Señor, de poder escudriñar tu palabra, aprender de ella. Es por eso que este día, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y que podamos aprovechar y disfrutar todo lo que tu palabra nos enseña en esta segunda carta a los Corintios, que es el estudio que nos corresponde este día. Padre, gracias por todos tus hijos, gracias por todos los alumnos de cita y estamos listos para dar inicio el día de hoy. En tus manos nos encomendamos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hemos hablado en la clase pasada, ¿verdad? En el estudio pasado, acerca de esta primera carta que el apóstol Pablo envió. Y entendemos que en esta primera carta, pues Pablo estaba tratando algunos asuntos sumamente interesantes que estaban pasando en la iglesia de Corinto y que de alguna forma también estaba afectando esa unidad, esa paz, esa armonía. Sin embargo, cuando vemos nosotros la segunda carta a los Corintios, en esta segunda carta, Pablo sigue intentando corregir errores que todavía permanecían en la iglesia. Él sigue enfocándose a corregir errores en cuanto a la práctica, en cuanto a la forma de adoración que tenían los de Corinto y a la doctrina o a las diferentes corrientes doctrinales que estaban influyendo en ese entonces. Por eso, cuando vemos la segunda carta a los Corintios, vamos a encontrar una variedad de temáticas que él toma en consideración. Principalmente, algunos temas de esta carta es donde el apóstol Pablo les habla a la iglesia respecto a la consolación, a la generosidad, a la gloria de Dios, a la gloria futura, a la reconciliación, haciéndoles entender que todo esto obviamente son temas, son acciones, son virtudes, son bondades que pertenecen a Dios y que cada uno de nosotros, cada uno de los que forman la iglesia, y en este caso en Corinto, tenían que estar recibiéndolo porque todo provenía de Dios y que ellos tenían que ser personas que estén en esta generosidad, en este término de reconciliación, porque Cristo nos ha reconciliado con Dios, porque a través de Cristo ha hecho posible esa reconciliación con Dios y entonces el ser humano, el creyente, y en este caso la iglesia de Corinto, tenía también que poner en práctica esa reconciliación para mantener la unidad. Sin embargo, se considera y podemos considerar que la segunda carta de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo desde Macedonia aproximadamente en el año 56 o 57 después de Cristo. Probablemente haya sido esta carta hecha al final de su ministerio
a lo largo de esos 2 o 3 años últimos que estuvo en Éfeso, probablemente en ese tiempo final en Éfeso es que él escribe esta carta. Sin embargo, entre la primera carta y esta segunda, es muy probable también que hayan transcurrido entre 6 meses y 1 año, después de haber enviado la primera y ahora envía la segunda carta. Sin embargo, algo notorio que podemos entender es que la iglesia de Corinto pues necesitaba una atención especial. La iglesia de Corinto necesitaba un cuidado especial y constante por parte del apóstol Pablo. Se dice también, y esto a través también de varios comentarios, se dice que poco tiempo después de que Pablo funda la iglesia de Corinto, él envía una carta que, de acuerdo a todo lo que los comentaristas coinciden, que es muy probablemente que esa carta se haya perdido. Y esa carta que no llegó a la iglesia de Corinto y que se perdió, era precisamente donde él estaba dando instrucciones a la iglesia de Corinto de no juntarse y de no asociarse con personas sexualmente inmorales. Ya vimos que hubo un problema, ¿verdad?, de inmoralidad también, incestuoso, en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando nosotros vemos esta problemática en la iglesia de Corinto, también consideramos que hay un grupo de hermanos, de creyentes de allí, que llegaron hasta Éfeso para pedirle a Pablo que los orientara, que los guiara, y posiblemente fueron ellos los que llevaron la primera carta a la iglesia. Sin embargo, Timoteo visitó Corinto después de que esta primera carta llega y no escucha buenas noticias. Razón por la cual agarra a Timoteo, regresa a Éfeso con Pablo con las noticias no muy alentadoras. Noticias de que allá en la iglesia muchos se estaban oponiendo al apóstol Pablo. Muchos dudaban de su apostolado. Muchos dudaban de que realmente él sea un discípulo y un apóstol de Jesucristo. Pero lo más importante es que la noticia que le llega a Pablo era que en la iglesia todavía existían divisiones. Pablo entonces realiza una visita a la iglesia, una visita a la cual él le llama una visita doliente, tratando de resolver estas situaciones que estaban afectando la vida de la iglesia y por el cual los creyentes también estaban padeciendo. Tristemente, después de esta visita de Pablo, esto no tuvo ningún resultado. La verdad, no se resolvió ninguno de estos problemas. Poquito después, ahora sí Pablo envía una carta ya con un carácter más fuerte, una carta con un tenor más severo, y lo hace a través de Tito. Entonces, mientras Pablo estaba predicando en Troas, estaba deseoso de saber qué había pasado con esa carta que había mandado. Bueno, entonces, después de predicar en Troas, Pablo acude a Macedonia, en donde ahí recibe noticias buenas, noticias agradables, donde estaba diciéndose que los hermanos de Corinto habían entendido, habían escuchado lo que Pablo les había enviado y ellos estaban arrepentidos. Y en ese arrepentimiento entonces Pablo se siente contento, se siente alentado, yo creo que le da gracias a Dios también, y es por eso entonces que cuando escuches las noticias escribe la segunda carta a los Corintios, porque esta segunda carta a los Corintios tiene un tenor de reconciliación. En esta segunda carta Pablo ya no está expresando cierto coraje, cierto enojo, sino en esta segunda carta Pablo ya está hablando en términos reconciliatorios, de agradecimiento, ¿sí? Y también aprovecha mandar en esta carta algunas instrucciones de cómo podrían ellos también
ser bondadosos y generosos para completar una ofrenda que iba a ser destinada a la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a leer la segunda carta a los Corintios, notamos que Pablo siempre empieza con su salutación. Pablo siempre empieza diciendo quién es él. Y esto lo hace precisamente para reafirmar que él ha sido elegido y llamado como apóstol de Jesucristo, no por voluntad propia, no por mérito propio, sino él lo que trata de dar a conocer a las iglesias es que quien me ha llamado me ha dado esta encomienda de ir y anunciar el evangelio de salvación a todas las personas, a todas las comunidades. Por eso, cuando vemos en la Escritura, cuando empezamos a leer la segunda carta a los Corintios, nos damos cuenta que Pablo se está presentando como apóstol de Dios. Y Pablo lo estaba haciendo para que no quede lugar a dudas en cuanto a la acusación que muchos decían de que él no era un apóstol. Muchos dudaban de eso todavía. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es decir y reafirmar: sí, yo soy apóstol de Dios. Y con esto él tiene como propósito callar esas acusaciones que muchos lo expresaban o muchos todavía lo guardaban en su corazón. Por otro lado, el apóstol Pablo también estaba muy preocupado porque se habían levantado falsos maestros en Corinto, porque habían falsos apóstoles que estaban predicando y que estaban enseñando doctrinas que eran tergiversadas de la verdad bíblica. Entonces Pablo, con esa preocupación que tenía, es que él empieza y trata de alentar también a esta iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque estos falsos apóstoles estaban engañando a los creyentes en Corinto. Estos falsos apóstoles estaban aprovechándose egoístamente de estos hermanos, afirmando que tenían autoridad apostólica y tenían un corazón soberbio y vanaglorioso porque se estaban jactando de tener capacidades y logros humanos. Así que cuando nosotros leemos la segunda carta a los Corintios, podemos tener que una considerable porción del escrito es donde Pablo está dando a conocer precisamente esta situación que estaban viviendo. Obviamente, estos hombres que creían que eran apóstoles, pero en realidad eran falsos apóstoles, esos hombres que dudaban de la autoridad que tenía el apóstol Pablo, eran precisamente judaizantes. Judaizantes que apoyaban el cristianismo solamente como un sistema legal, no como algo que realmente vaya a dirigir su vida espiritual. Era un sistema legal y tenían que, pues en cierto sentido, apoyar lo que el cristianismo decía. Entonces, Pablo defiende su propia autoridad como apóstol de Dios, haciendo referencia a que lo que Dios ha hecho por medio de él, obviamente, redundaba también en lo que le había predicado a los corintios y por el cual este evangelio que él predicó hizo que el Señor también trajera a sus pies a muchos de los que hoy estaban formando parte de esta iglesia. El apóstol Pablo está utilizando su autoridad de fundador de la iglesia de Corinto para defender el verdadero evangelio. Cuando hablamos de fundador, bueno, quizá no es un término que nosotros usamos en la iglesia, sino hoy en la iglesia usamos el término de plantador, ¿okay? En realidad Pablo, más que fundador, fue un plantador de iglesias, porque en todo lugar donde llegaba plantaba una iglesia. Pero bueno, si queremos utilizar el término fundador, está bien, no hay ningún problema. Por eso, cuando nosotros leemos la segunda carta a los Corintios, nos damos cuenta el sentir del apóstol Pablo, que es un poquito diferente al de la primera carta. Vemos ahora
que Pablo en esta carta no la escribe en un sentido de confrontación, sino lo escribe con un sentido de reconciliación. Él lo que estaba deseando era presentar a cada hombre y a cada mujer completos, perfeccionados delante de Dios. Así que Pablo habla de la iglesia de Dios. Y cuando vemos todo lo que es el desarrollo y el contenido de la carta, estamos mirando lo que Pablo dice. Pablo está visualizando, Pablo está dándonos a nosotros un panorama general, diciéndonos que cada creyente es una gran casa. Y que en esta gran casa están habitando todos aquellos que son familia de Dios. Así que los corintios no es un grupo ajeno, no es un grupo extraordinario, sino los corintios. La iglesia de Corinto es la familia de Dios y juntos forman una gran casa. Pablo está diciendo que la iglesia la conforman los santos o los santificados. Pero quiero aclarar este punto. Cuando hablamos de santos o santificados, estamos hablando de aquellos que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios y que están en este proceso de santificación. No estamos hablando en términos de santos como aquellos que quizá la iglesia católica romana santifica, beatifica y otras cosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la iglesia es aquel que ha nacido de nuevo y que está en este proceso de santificación, al cual también le llamamos vida cristiana, y que en este proceso va a durar desde nuestro nuevo nacimiento hasta que el Señor nos lleve con Él en gloria. Así que, vemos la carta, segunda carta de Corintios, que tiene obviamente 3 secciones que nos van a ayudar a entender un poquito la carta. En este desarrollo, en este contenido, Pablo hace esa división, 3 secciones, y que nos van a hablar de ciertos temas en particular. La primera sección la encontramos del capítulo 1 al capítulo 7. La segunda sección la encontramos en los capítulos 8 y 9, y la tercera sección del capítulo 10 al capítulo 13. Así que, del capítulo 1 al capítulo 7, Pablo nos está hablando acerca de la negativa que tiene la iglesia de reconocer su autoridad, y trata con franqueza la inmoralidad de uno de sus miembros. De eso habla esta primera sección. Les habla de cuánto se ha aliviado y gozado de que este asunto se haya resuelto, el asunto de inmoralidad, gracias a la obediencia y arrepentimiento del ofensor. Pero también les hace una súplica a la iglesia de Corinto que sigan amando al que se ha arrepentido, que sigan reconciliados con Él y que sigan reconciliados con Dios. De eso habla esta primera sección de la segunda carta a los Corintios. La segunda sección, que abarca el capítulo 8, el capítulo 9, Pablo está buscando motivar a los corintios para que den generosamente a la ofrenda que él está promoviendo a favor de los cristianos necesitados de Jerusalén. Ahí Pablo los está animando a que deben ser generosos, bondadosos, en cierto sentido, diciéndoles, si ustedes son generosos, obviamente Dios va a multiplicar lo que ustedes den a través de su generosidad, y la iglesia seguirá siendo grandemente bendecida por Dios. Pues básicamente capítulo 8 y 9, en esta segunda sección, Pablo habla acerca de esa ofrenda al cual él también está motivando para poder obtener. Bueno, y a la tercera sección, que es la tercera y última sección de la segunda carta de Corintios, abarca del capítulo 10 al capítulo 13.
¿Y qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Pablo aquí lo que está haciendo es hablar con los maestros de Corinto, que son los que retan su autoridad y se proclaman falsamente como apóstoles. O sea, aquí Pablo lo que está haciendo es una confrontación. Pablo los está confrontando con lo que enseñan, con lo que dicen, ¿sí? Haciéndoles ver que no es así. Y en medio de esa confrontación, Pablo está defendiendo, obviamente, su apostolado, mostrando la forma en la cual el poder de Dios ha actuado por medio suyo. Pablo dice, yo no tengo ningún mérito en lo que he hecho. Si a través de mi ministerio como apóstol han habido muchos creyentes, si a través de mi ministerio como apóstol he plantado iglesias, no ha sido por mi capacidad, no ha sido porque soy muy bueno, ha sido simplemente porque Dios me ha usado y todo lo que yo he podido realizar es lo que el Señor en su soberana voluntad había dispuesto. Yo solamente soy su apóstol, yo solamente soy un instrumento en sus manos. Como Pablo está profundamente involucrado en todos estos temas del cual estamos hablando, la carta está llena de ese gozo, de esa alegría, y nos permite apreciar en la segunda carta de Corintios también la emoción que tenía el apóstol Pablo. Pudiéramos sentir quizá el latido del corazón del apóstol Pablo en la preocupación que tiene también por los jóvenes, por las jóvenes que están a su cargo en la iglesia. Pablo amaba a la iglesia de Corinto. Y por ese amor que le tenía es que él les escribe, los confronta, pero también les dice y les hace sentir su amor por ellos. Y la importancia de estar siempre en unidad, en paz y en armonía. Bueno, el apóstol Pablo utiliza también en esta segunda carta algunas palabras clave. Por lo menos hay 2 palabras claves que el apóstol Pablo utiliza en todos los 13 capítulos de la segunda carta. La primera de ellas es ministerio. Esta palabra de ministerio la usa aproximadamente 18 veces a lo largo de estos 13 capítulos. Y cuando Pablo habla del ministerio, Pablo estaba hablando del ministerio del Evangelio, de esa proclamación de las buenas nuevas. Pero en ese ministerio del Evangelio, Pablo también toca 3 aspectos importantes. Cuando habla del ministerio del Evangelio, implícitamente está incluyendo o está englobando allí el ministerio de la reconciliación. Está también incluyendo el ministerio de ofrendar o de dar generosamente. Y también está incluyendo el ministerio del apóstol. Entendiendo como ministerio, obviamente que es un llamado de Dios para hacerlo. Lo segundo, o el segundo término, o la segunda palabra clave que el apóstol Pablo utiliza, es la palabra confianza. Y Pablo lo utiliza y lo repite varias veces. Y él habla acerca de la confianza que debe tener un ministro de Jesucristo. Y dentro de esa confianza de un ministro de Jesucristo, Pablo habla también de la confianza hacia una vida santa. Cómo la confianza puede ser de influencia también para tener una vida santa. Pero también habla de la confianza a través del amor unos con otros. Habla de la confianza que como creyentes se debe tener en la suficiencia de Dios. En la confianza también en el poder de la resurrección de Cristo.
y la confianza que el creyente debe tener, la victoria sobre la muerte. La confianza en el proceso de la iglesia, la confianza en el dar del cristiano, la confianza en la victoria sobre los enemigos al final de los tiempos, la confianza en que Dios provee para todas nuestras necesidades, la confianza en la fuerza que solo podemos tener en Él para nuestras debilidades. Y la confianza también en que el Espíritu Santo está perseverando con nosotros hasta el día final. Así que Pablo utiliza estas dos palabras claves, ministerio y confianza. Bueno, hablamos acerca de que Pablo habla del ministerio de la reconciliación. Y exactamente, Pablo, cuando da su introducción, después de saludar, ¿verdad? En el versículo 1, del 1 al 11, Pablo saluda y luego sigue diciendo que el sufrir por Cristo permite experimentar el aliento y poder de la gracia de Dios. Esta experiencia nos permite ser instrumentos de gracia para otras personas que sufren. El testimonio personal de Pablo, pues, es un testimonio también de esta gran verdad. Somos consolados en nuestro sufrimiento. Y así como somos consolados nosotros, también podemos consolar a los demás. Así que Pablo menciona también esa experiencia que le ha causado mucho sufrimiento, cuando él expresa de que le ha pedido a Dios muchas veces que le quite ese aguijón en la carne. Bueno, realmente no sabemos con exactitud o con certeza a qué se refiere con aguijón en la carne. Muchos creen que se trataba quizá de una enfermedad, y otros también comparten la idea de que más que una enfermedad, él tomaba como un aguijón todas estas negativas y todos estos rechazos que él tenía por predicar el Evangelio. Gente que rechazaba el Evangelio, gente que lo rechazaba a él. Entonces muchos coinciden que probablemente se refería a eso. Al final de cuentas, no sabemos lo que haya sido eso para Pablo, ¿no? Pero Pablo siempre dijo que él tenía una limpia conciencia. Cuando habla de limpia conciencia, obviamente le está hablando de que esta buena conciencia que él tenía era porque no estaba predicando un evangelio diferente. Era porque él estaba predicando el verdadero evangelio, el evangelio que él conoce, el evangelio del cual él aprendió desde las escrituras del Antiguo Testamento, el evangelio que recibió camino a Damasco, y es ese mismo evangelio que él le ha compartido a todas las comunidades y a todas las personas donde el Señor lo ha mandado para poder realizar su ministerio. Así que Pablo está hablando de tener una buena conciencia. Y al final, Pablo dice que el Evangelio son esas buenas noticias que cualquier persona debe recibir con agrado. Pablo afirma que no hay mejor enseñanza que dar a conocer las Escrituras, la verdad de Dios, con una interpretación correcta. Pablo afirma que quienes usan la palabra de Dios de mala manera, interpretándolas erróneamente, no son dignos de predicar el Evangelio de Cristo. Pablo con toda seguridad está afirmando que él es representante de Dios y hace todas las cosas a la vista de Dios, sin engaños, sin secretos, y predica la verdad de Dios. La victoria del Señor es también nuestra victoria. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario es también nuestra victoria. Entonces Pablo empieza con esta carta diciendo, esto es parte del ministerio de la reconciliación. El entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. El entender lo que aún sigue haciendo a través del Espíritu Santo. Y Pablo entonces
dentro de lo que está expresando en el capítulo 3, del 1 al 5, Pablo está haciendo ciertas recomendaciones también con respecto a los que predican el Evangelio. Pablo, con lo que ha dicho anteriormente, acababa de hacer un contraste entre el verdadero ministro de Cristo y el falso ministro. Ahora, Pablo no se está vanagloriando, Pablo no está jactándose de eso, ¿sí? Algunos corintios lo que le criticaban a Pablo es porque él decía que era apóstol. Sin embargo, podría haber una pregunta que surja en la mente de ellos. ¿Por qué necesitaba Pablo una recomendación para su ministerio? ¿Por qué necesitaba Pablo de insistir y decir que él era apóstol de Dios? Bueno, Pablo responde y dice que su recomendación y la de cualquiera de ellos no es necesaria, porque tiene una más poderosa. O sea, yo no necesito, dice Pablo, que ustedes me reconozcan o me recomienden como apóstol, porque mi apostolado es dado por Dios por medio de Jesucristo. Después, en este mismo capítulo 3, Pablo hace una serie de contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que cuando Pablo está haciendo estos contrastes, se está regocijando, está gozoso por el ministerio del Evangelio. Pablo está confrontando, es confrontado él mismo, ¿verdad?, por algunos que deseaban presentar el Evangelio bajo un aspecto legal, o sea, basándose solamente en la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo insiste que en el nuevo pacto también conlleva cierta libertad del antiguo pacto. Pablo no fue o no, en su ministerio, no fue o no realizó su ministerio como si fuese un ministro solamente de letra, sino Pablo fue un ministro también por medio del Espíritu. Entonces, podemos darnos cuenta que en estos contrastes que Pablo está haciendo, y ustedes lo van a leer, yo espero que ustedes antes de la clase, durante la clase o quizá en el tiempo en que están preparando sus asignaciones, puedan leer directamente la Escritura, la segunda carta a Corintios, y puedan ustedes también estar haciendo estos contrastes o viendo estos contrastes que Pablo hace. Al comparar Pablo esos dos pactos, el antiguo y el nuevo, él observa algunas cosas, como por ejemplo que todo lo que realiza el Espíritu Santo obviamente es bueno y agradable respecto a la ley. Que la verdad del Evangelio hace que el Antiguo Testamento sea más comprendido, más claro y sea obviamente evidente en cuanto a las promesas y en cuanto a la obra salvífica del Mesías. Recordemos que el pueblo judío no aceptaba al Mesías, rechazó a Jesús como Mesías, pero el Evangelio hace que podamos ver el Antiguo Testamento bajo los lentes o bajo los ojos de Cristo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Pablo habla de este Evangelio y habla acerca también del poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección, porque si Cristo resucitó, obviamente nosotros también vamos a resucitar con Él. ¿Cuál es el mayor tesoro del ser humano? ¿O cuál debe ser el mayor tesoro del ser humano? El mayor tesoro del ser humano es el Y ese Evangelio solo se recibe por fe.
Y esa fe solamente es un regalo de Dios y no es algo que esté dado para todos. Pero cuando tenemos nosotros fe, cuando confiamos en Dios, entonces también tenemos esperanza. Así que a lo largo de todo lo que el apóstol Pablo está diciendo, nos habla acerca de la importancia del ministerio. Un ministerio de reconciliación, un ministerio activo, un ministerio como apóstol. Y recordemos que nosotros estamos llamados también a cumplir con ese oficio, con el oficio apostólico, con el oficio profético, que es compartir y dar generosamente a todos las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, estamos hablando ahora de que la segunda sección de la carta, capítulo 8 y 9, Pablo está hablando acerca de la importancia de dar. En términos de no hay nada más agradable como hijos de Dios que ser generosos, que tener ese gozo cuando nos desprendemos de algo que también el Señor nos ha dado para que seamos de bendición a los demás. Bueno, recordemos, hermanos, que después de que la iglesia en Jerusalén ofrendó mucho el día de Pentecostés, pues también experimentó necesidades. Tuvo muchas necesidades. Y el apóstol Pablo estaba convencido de la generosidad de las demás iglesias que él ya conocía, que él había fundado. Y él estaba con esa emoción y ese gozo de compartirles que el evangelio se extendió y que el evangelio obviamente sale de Jerusalén y se extiende a todas las demás partes, a todas las demás comunidades. Sin embargo, Pablo, como ministro del Señor Jesucristo, una de sus primeras tareas, una de sus primeras actividades o labores, si queremos llamarle, fue llevar ofrendas de otras partes para suplir la necesidad de los creyentes que estaban en Jerusalén. Y obviamente uno de estas iglesias era Corinto. Y la iglesia de Corinto se había comprometido también a dar generosamente una ofrenda y durante todo este tiempo pues no lo habían cumplido, o sea, no habían sido fieles en esta responsabilidad. Entonces, Pablo, a manera de ejemplo, les va diciendo a la iglesia de Corinto, pues, ¿quiénes otros hermanos, verdad, han puesto como ejemplo esa generosidad? Y habla de Macedonia, habla de las iglesias de Tesalónica, de Filipos, de Berea, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿saben qué? El ofrendar para los demás no debe ser una carga, debe ser una gran bendición. El dar no era algo que debía evitarse, el dar era un privilegio que debía desearse, porque estamos ayudando a otros hermanos. Pablo le pide a los corintios que ofrendaran y les pone ya algunas verdades que ellos debían entender. Los macedonios, por ejemplo, habían dado su ofrenda. Cristo se había dado a sí mismo en ofrenda y era el máximo ejemplo de la gracia de poder dar. Ellos mismos, de Corinto, habían empezado a levantar una ofrenda, pero realmente no la habían completado y posiblemente por eso no la habían enviado. Así que como otras personas, otros creyentes en Jesucristo necesitaban de esta ofrenda, Pablo los anima a ser sensibles y estar dispuestos a compartir. Se esperaba, obviamente, una ofrenda muy generosa que pudiera producir una mayor comunión entre los gentiles y los judíos que estaban en Jerusalén. Estoy hablando de la iglesia, ¿ok? Porque en la iglesia había gentiles y había judíos. ¿Ok? Entonces,
Pablo los alienta en el capítulo 8 y el capítulo 9. Y usted lo va a encontrar cuando esté haciendo su lectura. Sin embargo, Pablo siempre recibió rechazos. Pablo recibió críticas, cuestionamientos. Pero eso Pablo, aunque lo tomaba no tan en serio quizá, porque no le preocupaba en realidad, Pablo siempre tenía en su corazón el deseo de servir. Pablo entendió su llamado. Pablo entendió la importancia de estar al cuidado de cada iglesia que el Señor le permitía fundar o plantar. Y Corintios o Corinto no era la excepción. Corinto era una iglesia que tenía que seguir creciendo, seguir madurando, seguir fortaleciéndose. Entonces, Pablo, al final de su escrito, empieza a dar ya, ahora sí, una conclusión de todo lo que ha venido dando. En esta conclusión de la segunda carta, Pablo les expresa que espera lo mejor para esta iglesia. Espera lo mejor para la iglesia de Corinto y les menciona algunos de los frutos del Espíritu, de los cuales ellos también tenían la necesidad de demostrar. El hecho de poder ser personas de consolación, de poder ser personas de un mismo sentir, vivir en paz. Él quizá le está tratando de decir a los corintios, ¿saben una cosa? Una misma mente no puede ser posible. O sea, no podemos tener nosotros un mismo sentir, una misma mentalidad, si nuestros corazones todavía son carnales. La paz es un fruto del Espíritu que se va perfeccionando a lo largo de nuestro proceso de santificación. Y si queremos estar en paz, todos tenemos que ser de ese mismo sentir. A pesar de todo lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, Pablo se despide con mucha emoción y con mucha ternura. La bendición que está escrita en esta segunda carta es una oración elocuente que sin lugar a dudas muestra a nuestro Dios trino. Muestra toda esa actividad especial que tiene cada persona de la Trinidad. Cuando Pablo utiliza el término de comunión, está dándonos a conocer que ese acto en el cuerpo de Cristo es una obra especial que hace el Espíritu Santo solamente. Notemos que cuando Pablo expresa esto, él está hablando de una comunión del Espíritu, no una comunión con el Espíritu, sino que esta comunión debe ser del Espíritu que nos lleve a amarnos unos a otros. Por eso al final de esta carta, él termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Estimados estudiantes, las cartas del apóstol Pablo nos enseñan que cada iglesia va a pasar y puede pasar por diferentes circunstancias. Habrán iglesias carentes de ese amor. Habrán iglesias carentes de esa generosidad de dar. Habrán dentro de muchas iglesias también a falsos maestros y a falsos apóstoles que tratan de engañar a la gente. Hoy en día no estamos ajenos o exentos de lo que vivieron los corintios. Quizá en nuestras iglesias
no hay de una forma evidente o notoria un falso apóstol, un falso maestro. Pero a la vista de todos, a través de las redes sociales, podemos darnos cuenta que sí existen falsos apóstoles, falsos profetas, que hoy en día están engañando a mucha gente. La gente se deja engañar, quizá porque quieren escuchar y se sienten emocionados y se sienten alentados o se sienten emocionados cuando escuchan palabras de esos falsos profetas. ¿A quién no le va a gustar que le digan, oye, Dios te va a bendecir y tú vas a ser grandemente bendecido y vas a salir de la pobreza en la que te encuentras si tú eres capaz de venir y darle a Dios todo lo que tienes? Hermanos, eso no es lo que dice la Escritura. Cuando Pablo les decía a los corintios el ministerio de la reconciliación y el ministerio de dar generosamente, era porque nuestro deseo en nuestro corazón por amor a Cristo es ayudar también a los necesitados. Y si tenemos hermanos necesitados, hay que velar también por ellos. Pero Pablo nunca enseñó que si tú le das al Señor, el Señor te va a dar el doble o el triple. Hoy hay falsos maestros que enseñan una doctrina barata. Hoy hay falsos hombres y mujeres que se autonombran profetas o apóstoles y osan de decir que ellos son enviados de Dios y que Dios los ha llamado para que ellos puedan darle al pueblo. Y si usted se da cuenta, amado hermano, ellos no le están dando al pueblo. Al contrario, ellos con el engaño le están quitando a la gente lo poco o lo mucho que tengan. Así que yo les invito, amados estudiantes, leamos la segunda carta a los Corintios, pero leámoslo con ese entendimiento. El Evangelio produce un gran ministerio, el apostólico, el de ofrendar, el ministerio de la reconciliación. Pero también el Evangelio produce en nosotros ese gozo y esa pasión de seguir extendiendo el reino de Dios sobre toda la tierra. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y en la próxima clase estaremos estudiando otra carta que el apóstol Pablo también escribe con la finalidad de seguir haciendo crecer en su vida espiritual a cada creyente en Jesucristo. Nos vemos en la siguiente clase. Que estudien, que lean la Biblia. Si ustedes pueden leer todas las cartas paulinas, estaría excelente. Y si no, pues vámonos leyendo conforme vayamos teniendo los estudios, carta por carta. Que estén bien. Oro por ustedes. Que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos en el siguiente estudio.